Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el webinar de Escuela de Docentes 3.0, cómo preparar las oposiciones y no morir en el intento. Hola a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Rosana Egea, yo os voy a acompañar durante esta tarde aproximadamente cerca de 2 horas para contaros pues eso, de cómo preparar esas oposiciones y no morir en el intento. Bueno, en primer lugar me gustaría conocer desde dónde me estáis escuchando y qué oposiciones os preparáis, si es oposiciones de primaria, de secundaria o si son otro tipo de oposiciones, porque ya sabéis que este webinar os va a servir para todo tipo de oposiciones. Bueno, os doy la bienvenida y os leo en los comentarios. Vamos a comenzar preguntando por qué estás aquí o preguntándote por qué estás aquí. ¿Por qué es la primera vez que te preparas las oposiciones? Si es así, no te sientas solo, porque hay miles de opositores que están en la misma situación que tú. ¿Porque ya te has preparado alguna vez por tu cuenta y no te ha ido bien? Bueno, pues veremos a lo largo de este webinar lo importante que es prepararse acompañado. ¿Porque tienes un sueño y quieres conseguirlo pero necesitas ayuda? Pues nosotros te la podemos ofrecer. ¿Quieres dedicarte este año a preparar supuestos y programación a tu ritmo? Como no hay convocatoria, es un año más relajado y puedes relajarte y no tener tanta carga cognitiva de memorización. Entonces, pues nosotros también podemos ayudarte a que vayas a tu ritmo, a prepararte esos supuestos y tu programación. ¿Estás aquí porque necesitas algo más que una academia? ¿Porque necesitas motivación y fuerza para cumplir tus objetivos? Pues entonces estás en el sitio correcto. Enhorabuena. Es normal que no sepáis por dónde empezar. Yo también me sentí así cuando empecé a prepararme por primera vez las oposiciones. No sabía qué academia apuntarme, qué clase de oposiciones me iba a preparar, en qué consistían, etcétera. Muchas veces el resultado no es el esperado, es decir, creemos que hemos estudiado mucho o que no hemos tenido suerte. Cumplir los sueños a veces se necesita de ayuda y nosotros te la vamos a dar. Como este año no hay convocatoria de oposiciones de primaria, pues me quiero dedicar solamente a la programación y a los supuestos. Pues puedes elegir, esa es una buena opción. Necesitas un acompañamiento individualizado. Por lo tanto, cada uno de vosotros tenéis una vida, diferentes problemas, horarios, situaciones y muchas veces el mismo patrón no os sirve a todos. Por lo tanto, nosotros tenemos ese acompañamiento individualizado que tú buscas. Bien, las oposiciones no son un camino de rosas. Y aquí es donde a mí me gusta siempre contar un poco mi historia. Mirad, yo me presenté a las oposiciones hace ya bastante tiempo, allá por el año 97, que muchos de vosotros prácticamente a lo mejor no habíais ni nacido. Y bueno, el primer año comencé a estudiar, estudié muchísimo, es decir, estudiaba 8 horas al día, me levantaba por la mañana, iba a la biblioteca, estaba toda la mañana allí, toda la tarde, los fines de semana. Y bueno, y al final, pues como no sabía muchas de las cosas que yo voy a contar hoy, pues al final, bueno, ese año no aprobé y bueno, fue para mí una gran decepción. Entonces, con esto os quiero decir que, pues eso, que las oposiciones no son un camino de rosas, no son las oposiciones, hay que hacer un sacrificio, tenemos que crear unos hábitos y hay que hacer muchísimas cosas que hoy os traemos aquí, pues para que, bueno, que no sea un camino de rosas, pero que nosotros podamos plantar diferentes rosas y al final, pues que tengamos un final feliz. ¿Qué vas a aprender en este webinar? ¿Qué aprenderás? Pues bueno, en primer lugar vamos a ver y explicar en qué consiste una oposición, sobre todo la oposición de primaria. En la segunda parte veremos cómo no debes afrontar las oposiciones de primaria o secundaria, es decir, cosas que hacemos mal o que no debemos hacer. Y por último te vamos a dar las 5 claves para tener éxito en una oposición. Si quedas hasta el final con nosotros, pues tendrás un regalito, pero que no puedo decirte aún lo que es. Lo vamos a dejar en los comentarios, dejaremos los enlaces. ¿Puedo contarte esto? Bueno, pues mira, yo me presenté a las oposiciones en 4 convocatorias seguidas, en 5 años, me presenté 4 veces y tardé pues 4 convocatorias en aprobar la oposición. La primera vez que me preparé, pues no recibí una preparación idónea.
Es decir, pensaba que había estudiado mucho, pensaba que había una plaza para mí y bueno, la decepción que me llevé fue que el último examen no lo aprobé porque no me habían preparado ni siquiera para esa exposición. Pero bueno, empecé a trabajar, estuve unos años de interina y al final, pues con esfuerzo, con trabajo, llegué a aprobar mi oposición. Con nuestra primera parte, que es en qué consisten las oposiciones de educación. El Estado tiene dos tipos de oposiciones, que unas son oposición, concurso-oposición y otros son oposición solo. Es decir, si nosotros queremos hacer un examen y si aprobamos ese examen o esas pruebas, tener una plaza de funcionario público, pues tenemos que prepararnos unas oposiciones que son solamente de oposición. Es decir, los que aprueban el examen son los que trabajan y los que entran a ser funcionarios. En el concurso oposición pues hay una bolsa de interinidad y pasaría a ser interino. En las oposiciones de primaria y de secundaria pues hay la parte de oposición, hay unos exámenes que hay que superar que tienen una puntuación de un 60% y después se pasa a la fase del concurso, que es donde se presentan unos méritos y eso valdría un 40%. ¿Qué consiste la fase de oposición? Pues en esta fase hay dos pruebas. La prueba A, que normalmente en todas las comunidades autónomas, pues el desarrollo de un tema que se elige entre 3 o 4. Digo 3 o 4 porque hay comunidades que tienen más de 25 temas, como puede ser la Comunidad Valenciana, que tiene 29. Entonces, pues si la comunidad tiene 25 temas, se eligen tres boles y se sacan 3 boles y se elige un tema. Y si tiene más de 25, pues se sacan 4 boles, 4 temas y se elige uno. Para esta prueba tenemos 2 horas. En esas 2 horas nosotros podemos escribir aproximadamente 2.500 palabras. Es decir, no se puede escribir mucho más porque eso está científicamente demostrado, porque la mano no puede ir mucho más rápida. Estamos hablando de 2.500 palabras sin pensar, es decir, que el tema no lo sabemos súper bien y escribimos pues prácticamente sin pararnos. Entonces muchas veces es absurdo pues hacer temas de 10.000 palabras o de 14 folios, como hay algunos temarios por ahí. Luego en la segunda parte de esa prueba A sería el desarrollo de una prueba específica, normalmente un supuesto con unas preguntas. Esto tiene una duración aproximadamente entre 2 o 4 horas según las comunidades. Y estos supuestos pues varían. En unas comunidades hay supuestos con preguntas, en otras comunidades hay una parte de supuesto y otra parte de cultura general, etcétera. Para ello pues tenemos que leer muy bien la convocatoria y bueno, saber qué es lo que nos piden. Luego estaría la prueba B, es decir, los opositores que aprueban esa prueba A, pues pasarían a la prueba B, que consiste en una exposición de la programación que se expone aproximadamente en 30 minutos y después se expone una unidad didáctica o unidad formativa que se elige entre 3. Es decir, sacamos 3 bolas con 3 unidades y tenemos que elegir pues una unidad, que esa unidad también se desarrolla en unos 30 minutos aproximadamente. También hay comunidades que después pues tienen un pequeño debate con el opositor, donde normalmente se le preguntan las dudas o se le hace alguna pregunta relacionada con su programación. Aprobada la fase de oposición, aquellos opositores que han superado todas las pruebas pasarían a la fase de concurso. La fase de concurso supone pues añadirle a esa fase de oposición, que hemos dicho que vale un 60%, se le añade el 40% de los méritos que aporta el opositor. Normalmente estos méritos se puede llegar hasta 10 puntos, que sería pues el 40%, pues 4 puntos adicionales. Ahí estaría la experiencia del docente, los grados, ciclos, idiomas, las tesis, doctorado, la media de la carrera, idiomas, B2, C1 y luego está el apartado de formación. Aquí muchas veces yo siempre le explico a mis opositores que la forma inteligente de preparar una oposición es estudiar el primer año muchísimo y sacar la mejor nota, porque así sacando la mejor nota podemos entrar en bolsa y podemos ir acumulando esa experiencia docente que vale de esos 10 puntos, vale hasta 7 puntos.
Eso es lo que yo no hice, porque a mí no me lo explicaron así. Es decir, yo pensaba que una oposición era estudiar y cuanto más estudiase, mejor nota iba a sacar. Y no me preparé de una forma inteligente. Por lo tanto, de esos 4 años que yo he comentado que estuve estudiando, 2 años, los 2 años del medio, me los podía haber ahorrado porque seguía sin tener puntuación suficiente para poder aprobar. Entonces pues me podía haber dedicado a hacer otro tipo de cosas, como es a conseguir más méritos. Podía haber estudiado una carrera nueva, podía haberme sacado el inglés, el B2, podía haber hecho algún máster. Bueno, en esa época no existían todavía los másteres, pero bueno, pues me podía haber sacado algún ciclo, o en fin, podía haber hecho 1000 cosas en vez de volver a estudiar y volver a presentarme para sacar la misma nota para seguir sin optar a esa plaza. Porque en la época donde yo me presentaba había muy poquísimas plazas y éramos muchos los que nos presentábamos. Pasamos a la segunda parte de este webinar y os voy a explicar cómo no debes afrontar las oposiciones. ¿Qué cosas son las que hacemos mal y debéis cambiar, o qué cosas son las que no debéis hacer si os estáis preparando una oposición? El punto es estudiar sin una planificación ni sin marcarte objetivos. Es decir, estudiar como pollo sin cabeza, que se dice. Es decir, me levanto el lunes, empiezo a estudiar y lo que estudie el martes, lo que estudie el miércoles y así. Un día estudio, otro día no estudio, hoy voy a empezar un supuesto, mañana me leo un tema, el fin de semana me voy de viaje, ahora voy a empezar a estudiar cuando pase Semana Santa, en serio me pongo, etcétera. Eso sería estudiar sin una planificación. La cosa es estudiar los temas tal como te los dan en la academia o el preparador. Es decir, me dan los temas y empiezo a memorizar de la primera palabra hasta la última. Hay que completar los temas, hay que buscar párrafos que podáis memorizar y entender. Los temas los tenéis que hacer vuestros y no haceros vosotros a los temas. Las cosas es llevar una mala alimentación y no realizar ningún deporte. Mirad, la primera vez que yo me preparé las oposiciones engordé 10 kilos, porque estaba 8 horas sentada delante de los apuntes estudiando, no hacía otra cosa. Me levantaba por la mañana, a las 9 estaba en la biblioteca. Llegaba a mi casa a comer a las 2, a las 4 volvía a la biblioteca y me volvía a las 9 de la noche. Un día, otro día, otro día. Entonces necesitamos oxigenarnos, necesitamos no pensar. Podemos hacer yoga, podemos hacer meditación, podemos hacer deporte en equipo. La alimentación es muy importante para el cerebro. Ya sabéis que el cerebro necesita para rendir hidratos de carbono, necesita también proteínas, grasas. Entonces, llevar una mala alimentación y no realizar ningún deporte es otra de las cosas en las que no debemos hacer. Otra es no premiarte cuando consigas tus objetivos. Mira, yo una de las cosas que hacía es que al finalizar la semana, cuando yo me planificaba los objetivos, esto estoy hablando ya de la 4ª convocatoria, cuando ya al final aprendí del ensayo-error. Lo que hacía es que me planificaba y si conseguía esos objetivos pues tenía un premio. Ese premio era, pues a lo mejor había pasado por una tienda y había visto una camiseta que me gustaba muchísimo y en vez de entrar y comprármela decía, venga, pues me espero el sábado por la tarde y si cumplo los objetivos me la compro. O me tomaba un helado, o salía una hora más y me acostaba más tarde, o me iba de cena con los amigos. Entonces al final es importante que reciba esos premios. Los premios no tienen por qué ser materiales, también puede ser quedar con una amiga o ir al cine, en fin, cada uno la afición o lo que le guste hacer. Seguimos con las cosas que no debes hacer y otra es estudiar por tu cuenta, sin apoyo emocional. Estudiar por tu cuenta es, bueno, me compro un temario y estudio en mi casa, sola. Y cuando los días que esté mal, pues no estudio. Los días que esté bien, estudio mucho. No tengo apoyo emocional de nadie, porque si una cosa nos representa a los opositores, que somos un poco incomprendidos. Es decir, mi familia no entendía por qué yo me estaba un día entero en la biblioteca estudiando, o por qué un día me levantaba mal, o por qué un día lloraba, o por qué un día contestaba mal.
Entonces, el cerebro está demostrado que rinde mucho más si hay una motivación. Y esa motivación la podemos obtener de personas que estudien con nosotros y además nos pueden apoyar. Pero no todas las personas valen. Es decir, hay que saber elegir bien cuáles son las personas de las que tú te vas a recibir ese apoyo emocional. Entonces, elígelas bien, personas que son entusiastas, personas que no ven problemas, personas que van a por todo y personas que tienen una ilusión, la misma ilusión que tú, que es esa ilusión de aprobar la oposición. Lo que cometemos es comprar un temario de supuestos y programación. Es decir, los temas los tienes que hacer tuyos y para eso necesitas más de un temario. Es decir, yo si quieres comprar un temario te diría que comprase varios para hacer los temas tuyos. Los supuestos no hay un temario porque los supuestos no son 2 más 2, 4. Es decir, no nos van a caer, no son como los temas, que son 25 temas y te va a caer un tema. En supuesto hay infinidad de supuestos, son infinitos y nos puede caer de todo, nos pueden preguntar de todo y es imposible pues sabérselo. Entonces, lo que sí es desarrollar, con los supuestos, lo que sí hay que hacer es desarrollar una estrategia que nos sirva para cualquier supuesto que nos pongan. Y la programación es algo personal, es decir, no se puede defender algo que no es vivido por ti. No puedes explicarle al tribunal una cosa que tú ni la visualizas, ni la has hecho tuya, ni la sientes. Estudiar los materiales de otra persona es algo impensable. Es decir, las oposiciones son tuyas y los tienes que vivir tú y disfrutar tú y hacerte el tema, supuesto de programación a tu persona. De ver las cosas que no debes hacer si te preparas una oposición, vamos a pasar a la tercera parte del webinar, donde vamos a explicar las 5 claves para tener éxito en una oposición. Y estas son las siguientes. La primera clave es la regularidad y la planificación. En primer lugar, tenemos que hacer una planificación realista. Una planificación realista es pues que lo más importante lo pongas en tu hora más productiva. Es decir, en qué momento del día eres más productivo. Si eres por la mañana, pues la cosa más importante o que requiera más dificultad, pues la ponemos a primera hora. Debemos evitar las interrupciones. Es decir, para eso lo que tenemos que hacer es utilizar algunas aplicaciones que hay, como Forest, las cuales pues, nos invitan a no estar con el móvil. Somos monotarea, es decir, tenemos que hacer solamente una tarea. Planifícate hacer solamente una cosa. Es decir, que si tienes 3 horas por la mañana de estudio, pues ponte algo que necesite 3 horas. Por ejemplo, hacer un supuesto. Es decir, porque si te pones, por ejemplo, a estudiarte un tema va a necesitar más de 3 horas. O puedes ponerte alguna parte de la programación. Pero si esa parte es muy pequeña y tarda 1 hora y media, lo que vas a hacer es que en esa hora y media te vas a levantar y no vas a seguir estudiando. Entonces intenta que las horas que vayas a estudiar sean las que vas a necesitar para esa tarea. Luego los periodos de descanso, que son muy importantes. Y para ello a mí me gusta siempre contar un cuento del leñador tenaz que está incluido en el libro Cuentos para pensar de Jorge Bucay, que yo lo utilizo muchas veces pues, para hacer reflexionar a mis opositores. Y dice así: había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera. El suelo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún, así que el leñador se puso a hacer un buen papel. El primer día se presentó al capataz, que le dio un hacha y le asignó una zona del bosque. El hombre, entusiasmado, salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. Te felicito, le dijo el capataz. Sigue así. Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al día siguiente. Así que esa noche se acostó bien temprano. A la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo su empeño, no consiguió cortar más de 15 árboles. Debo descansar, pensó, y decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer se levantó decidido a batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad.
Al día siguiente fueron 7, luego 5 y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto por lo que diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se había esforzado hasta los límites del desfallecimiento. El capataz le preguntó: ¿cuándo afilaste tu hacha por última vez? ¿Afilar? No he tenido tiempo para afilar. He estado demasiado ocupado talando árboles. La moraleja del cuento es muy clara y no basta únicamente con esforzarse mucho. Hay que reservar tiempo para preparar lo que uno está haciendo. Bien, este cuento lo utilizo porque muchas veces estamos pensando en que si estudiamos mucho y echamos muchas horas, pues vamos a tener el éxito asegurado. Entonces ya os digo que en mi caso eso no fue así. Yo el primer año estudié muchísimo, pero no descansaba, no hacía deporte, no me alimenté bien y no conseguí ese éxito tan ansiado. La tercera cosa es la constancia, rutina y cumplir el horario. Para cumplir el horario yo os propongo que pongáis cortafuegos. Los cortafuegos son, por ejemplo, es que si tengo una hora, ocupo una hora. Es decir, si me propongo subrayar un tema, por ejemplo, en una hora, pues me pongo en el móvil o me pongo una alarma y cuando llegue a esa hora tengo que cambiar de tarea, porque si no podíamos estar subrayando un tema pues una tarde entera. Entonces, esa planificación va también con esa constancia y esa rutina y hay que cumplir los horarios. Otra de las claves es la motivación y para eso os traigo un ejercicio que se llama los 7 por qué. En primer lugar, quiero que cojáis lápiz y papel y cada uno vayáis escribiendo el por qué queréis aprobar la oposición. Entonces, ir apuntándolo y cuando lo tengáis apuntado, vamos a preguntarnos por qué es importante para mí aprobar la oposición. De ahí nos saldrá un porqué, que será el primero. A ese primer porqué tenemos o el primer nivel, ¿no? Del primer nivel del porqué. A ese primer nivel le vamos a preguntar por qué es importante, ese porqué. Y así vamos a ir haciendo los 7 porqué, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué es importante aprobar la oposición? ¿Por qué quiero yo aprobar la oposición? Pues yo quiero aprobar la oposición porque quiero dedicarme a estudiar otras cosas. ¿Por qué es importante para ti estudiar otras cosas? Pues es importante estudiar otras cosas porque quiero formarme. ¿Por qué es importante para ti formarte? Pues es importante porque quiero ascender o porque quiero tener quiero ascender o prepararme las siguientes oposiciones, que son las oposiciones de inspección. ¿Por qué es importante para ti las oposiciones de inspección? Pues porque así llegaríamos hasta el nivel 7, que sería el último porqué y que ese es el más importante. Los 3 primeros porqués son porqués racionales. Es decir, habéis dado cuenta que a mí me costaba, de hacerlo rápido me costaba, he llegado hasta el tercero y me costaba porque los primeros son racionales porque aparecen en el neocorte, en el cerebro de la razón y nos dan una razón y esos porqués no son tan fuertes, ahí no hay una motivación intrínseca que a nosotros nos empuje a continuar. A partir del cuarto porqué, ya es el cerebro límbico, el cerebro emocional, el que los tiene que pensar y ese ya nos llega hasta adentro, es decir, nos toca. Cuando tengamos los 7 niveles, el último porqué, lo que vamos a hacer es coger otra vez otro folio porque nos vamos a escribir una carta. Os vais a imaginar que ya habéis realizado vuestra oposición, que habéis tenido éxito en esa oposición y ese yo del futuro le va a escribir una carta al yo del presente,
a vuestro yo de ahora. Y en esa carta le vas a agradecer pues haber logrado el objetivo, que te proponía, haber sido constante. Le vas a explicar por qué lo hiciste y cómo es tu vida ahora. Le vas a escribir cómo es tu vida en ese futuro. Y las 3 razones por las cuales nunca renunciaste durante todo el proceso. ¿Cuáles fueron las 3 razones por las que durante todo el proceso de la oposición no renunciaste y no tiraste la toalla? Y cada día vas a leer esa carta al despertarte y al acostarte. Porque allí donde va tu enfoque, va tu energía. Es decir, si esto es lo que buscas, esto es lo que proyectas y esto es lo que vas a tener. Bueno, después de hacer este ejercicio de los 7 niveles del porqué, que no solamente os sirve para las oposiciones, sino que os va a servir para muchos aspectos de vuestra vida, vamos a pasar a la siguiente clave, que es el sacrificio y la constancia. Bien, para eso tenéis que identificar un patrón y crear estrategias. Una de las estrategias, por ejemplo, es agrupar los temas por temáticas, buscar biografías que sean comunes, puntos en común de los temas que os sirvan para todo, puntos comunes en los supuestos. Muchas veces utilizamos párrafos para todos los supuestos y tenéis que pensar que solamente vais a escribir un supuesto y el tribunal solamente va a leer uno. Ellos no saben si tenéis todos los párrafos iguales o no. Tenéis que hacer meditación y controlar vuestros pensamientos, porque tenemos la radiomente, esa radio continua que nos dice no vas a aprobar, no vas a aprobar, no vas a aprobar, o que te dice vaya sacrificio, sal, pásatelo bien, esto no merece la pena. Pues con la meditación nos va a ayudar a controlar esos pensamientos. Haz una cosa cada vez, ya os he dicho que somos monotarea, aunque muchas veces está la creencia de que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez y los hombres solamente una. Todas las personas somos monotarea. No te castigues por procrastinar, es decir, si algún día abandones o si algún día no tienes tiempo, no te castigues, sino piensa qué es lo que sucede y recondúcete. Usa técnicas de gestión de tiempo, las que hemos dicho antes, como la app esta de Forest. Haz planes contemplando imprevistos. Bueno, pasamos ahora al siguiente punto, que es la gestión de emociones. Y esta parte la verdad es que es bastante importante, no se le da toda la importancia que tiene, pero mirad, cada día nos levantamos de una manera distinta. Es decir, eso es por culpa de las emociones. Os tengo que decir que no hay emociones buenas ni emociones malas, sino que todas las emociones tienen su intención positiva y hay que buscársela. Entonces, nuestro cerebro tiene 3 partes. Podemos hablar del neocórtex, que es el cerebro de la razón, el cerebro límbico, que es el de las emociones, y el cerebro reptiliano, que es el cerebro más primitivo. Bien, cuando nosotros tenemos miedo, nos podemos quedar atrapados por el cerebro reptiliano, que es el más primitivo, y nos podemos paralizar, podemos salir corriendo, podemos abandonar. Entonces lo que tenemos que hacer es respirar, sentir la emoción en nuestro cuerpo, ese miedo, esa rabia, esa tristeza, esa alegría, donde la sentimos en nuestro cuerpo y la tenemos que visualizar. Podemos cerrar los ojos y visualizar esa emoción y verla y ponerle forma. Por ejemplo, la rabia la podemos ver como si fuese un fuego. El miedo muchas veces se ve como si fuese una bola negra que te oprime. Lo que hacer es preguntarnos para qué está esa emoción en nosotros. Por ejemplo, un día nos levantamos enfadados porque llevamos ya 3 días con imprevistos y no hemos podido estudiar lo que teníamos planteado o planificado, y entonces nos levantamos con mucha rabia. Y estamos enfadados y tenemos mucha rabia. Podríamos estarnos todo el día dando malas contestaciones, enfadados, y luego, pues bueno, al final otro día más sin estudiar. Si yo esa rabia la siento en mi cuerpo, la visualizo y le pregunto para qué, puede ser que tranquilamente llegue a la conclusión que esa rabia está ahí pues para decirme que me tengo que poner las pilas, que no puedo perder otro día más, que tengo que a lo mejor volverme a planificar la semana y reconducirme. Entonces, pues bueno, esa rabia la podemos respirar, podemos ver esa intención positiva y pues podemos hacer que la rabia
disminuya y podernos poner a estudiar. ¿Qué son los hábitos saludables? Como hemos dicho anteriormente, estaría la alimentación. Tenemos que pues alimentarnos bien, tomar frutos secos, vitaminas, si necesitásemos algún suplemento de vitaminas, y ya los hidratos de carbono, grasas buenas y proteínas. Luego estaría la actividad física, que hemos comentado también anteriormente, que íbamos a tener cuidado con las actividades de alto impacto, no por nada, sino por el tema de accidentes. Y el descanso, que sería un descanso aproximadamente de 8 horas. Está estudiado que para que pase todo lo que memorizamos, para que pase a la memoria de largo plazo, pues el cerebro necesita unas horas de descanso. La última clave sería una estrategia. Ya hemos comentado que tenemos que hacernos de un buen material, de utilizar unas técnicas de estudio para la memorización, el subrayado, la organización y que los objetivos sean a corto plazo. Podemos comenzar poniéndonos objetivos semanales, después pasaríamos a hacer objetivos a largo plazo, mensuales y por último trimestrales. Vamos a ver qué es Escuela de Docentes 3.0. Pues mirad, esto es un proyecto de ayuda a conseguir un sueño, el sueño de ser maestro. Esto no es un negocio, queremos hacer lo que con nosotros no hicieron, es decir, un acompañamiento con un seguimiento individualizado y adaptado al ritmo de cada uno de los opositores. ¿Qué ofrecemos? Pues mira, ofrecemos unos cursos online, pero son unos cursos online diferentes. Tenemos cursos de temario de primaria, un curso de supuestos y un curso de la programación personalizada. Pues mira, somos Rosana Egea, yo soy directora en un centro de la región de Murcia, llevo 14 años ejerciendo la dirección y 23 años de experiencia, experta en metodología activa, en aprendizaje cooperativo, rutinas de pensamiento, ABP, gamificación y soy coach certificada por ICF. Y Diego González Gómez tiene 26 años de experiencia, ha sido miembro de tribunal en varias convocatorias, es experto en supuestos y es especialista de educación física y francés. Actualmente pues ejerce de tutor de primaria. El temario de oposiciones es un curso de 12 horas donde se verán todos los temas y se impartirá los viernes por la tarde durante 2 horas. Práctico es un curso de 16 horas donde se trabaja la estructura del supuesto, que nos va a servir para cualquiera de los supuestos que nos pongan en la prueba de la oposición. Se van a trabajar 6 supuestos de diferentes tipologías, como puede ser una unidad didáctica, organización escolar, atención a la diversidad, evaluación. Y además pues os daremos 30 supuestos para que podáis hacer por vuestra cuenta. Todo ello va a ser con una supervisión y una tutorización. Se va a impartir los viernes por la tarde durante 2 horas. De programación pues es un curso de 24 horas donde realizarás tu programación personalizada. Este curso se imparte los sábados por la mañana durante 2 horas. ¿Qué pagarías por todo esto? Pues en una academia convencional pagarías aproximadamente una matrícula de 50 euros, 150 euros por 12 meses, que serían 1.500 euros de las mensualidades. Si tienes que desplazarte de un lugar a otro porque la academia no esté en tu misma localidad, son 200 euros al año, y el aparcamiento, si encima tienes que buscar aparcamiento o parking, sería 50 euros. Eso hace un total de 1.800 euros. Los cursos son el curso de temario son 149 euros, supuestos 199 y programación 299. En contacto con nosotros antes del 31 de agosto tendrás un 10% de descuento. En matrículas de los 3 cursos tendrás un 20%, que sería un total de 519 euros. ¿Qué ofrecemos? Pues mira, te ofrecemos unas tutorías personalizadas, unas sesiones de coaching mensuales para desarrollar objetivos, que están valoradas cada sesión en 60 euros.
y consulta de dudas. A través de email nos puedes consultar cualquier duda que te surja mientras estés estudiando o preparándote con nosotros. Hoy nos dejamos nuestro calendario del primer trimestre. Lo mejor es que te pongas en contacto con nosotros a través del correo o a los números de teléfono y estaremos encantados de explicarte pues, nuestro funcionamiento y explicarte cualquier duda que te surja. Con nosotros y en comentarios te puedes descargar el regalo del kit de 10 metodologías activas para tu programación y el book de los 7 porqués para una motivación. Muchas gracias. Chao.